Imagina que tienes que poner un anuncio personal. Rápido. Algo como universitario, 22 años, delgado, poco convencional, sensible. Pues esas palabras, esas pinceladas, son lo que llamamos rasgos de personalidad. Exacto. Son esas características psicológicas nuestras que, bueno, tienden a ser consistentes, ¿no? Sí, en el tiempo y en distintas situaciones. Eso es. Nos distinguen de los demás y, de alguna manera, nos predisponen a actuar, sentir o pensar de ciertas formas, como tendencias. Vale. Y hoy vamos a meternos a fondo precisamente en esto, ¿verdad? En las teorías de rasgos. Sí, nos vamos a basar en textos académicos sobre el tema. La idea es explorar cómo algunos pioneros, figuras como Allport, Cattell, Eysenck, intentaron, mapear científicamente la personalidad. Entiendo. Y fíjate, un punto importante que compartían era su apuesta por la medición. Querían objetividad, claro, no solo interpretación. Exacto. Eso contrastaba mucho con enfoques anteriores más, interpretativos. Cattell, por ejemplo, era bastante crítico con lo que él veía como falta de rigor en Freud o Jung. Llegó a decir que era casi un desastre científico. Vaya. Bueno, entonces el punto de partida común para estos teóricos es ver la personalidad como una estructura hecha de estas predisposiciones, de rasgos. Ujú. Y sugieren que nuestra conducta refleja esos rasgos. Y que además hay como niveles, una jerarquía. Mencionabas a Eysenck. Sí, Eysenck proponía una jerarquía clara, desde respuestas muy específicas en una situación, que si se repiten se vuelven hábitos, esos hábitos se agrupan en rasgos y varios rasgos relacionados formarían lo que él llamó suprafactores. Vale, una estructura organizada. Eso es. Pero bueno, partiendo de esa base común, cada uno le dio su toque, ¿sabes? Gordon Allport, por ejemplo, se centró muchísimo en la singularidad de cada persona. Lo llamó el enfoque ideográfico. Ideográfico. Sí, centrado en el individuo único. Hizo cosas como analizar cientos de cartas de una sola mujer para entenderla a fondo. Para él, los rasgos no eran solo etiquetas, eran estructuras neuropsicológicas reales. Ah, mira. O sea, algo físico casi. Bueno, con una base en el sistema nervioso, sí. Y distinguía tipos. Rasgos cardinales, que son tan dominantes que casi definen a la persona. En plan maquiavélico, por ejemplo. Exacto. Luego, los centrales, como la honestidad, que son importantes pero no lo explican todo. Y las disposiciones secundarias, más dependientes de la situación. Entendido. Y una idea suya muy potente fue la autonomía funcional. Autonomía funcional. ¿Qué es eso? Pues que las motivaciones que tenemos de adultos pueden ser independientes de por qué surgieron en la infancia. Rompía con la idea de que todo en el adulto se reduce a impulsos infantiles. Ah, qué interesante. Libera un poco al adulto de su pasado, ¿no? Justo. Hay una anécdota famosa de su encuentro con Freud. Ah, sí. Que Allport contó algo sobre un niño en un tranvía y Freud enseguida lo interpretó como algo personal de Allport. ¿Verdad? Esa es. Y Allport sintió que Freud ignoraba la motivación obvia, la presente, buscando siempre la raíz oculta infantil. Fue un choque de perspectivas, claro. Claro. Vale, entiendo el enfoque de Allport en lo individual. Pero si queremos entender patrones en mucha gente, con esa cantidad de palabras que usamos para describirnos, haría falta una herramienta más. Estadística, ¿no? Totalmente. Ahí es donde entra el análisis factorial. Es una técnica estadística clave. A ver, explícanos un poco qué es eso. Pues básicamente, busca patrones. Mira qué variables tienden a ir juntas. Imagina que mides muchas partes del cuerpo. La longitud del brazo, de la pierna, del torso. Vale. El análisis factorial podría detectar que todas esas medidas covarían, van juntas, y revelar un factor subyacente, que podríamos llamar altura o tamaño general. Ah, ya veo. Agrupa lo que está relacionado. Exacto. Aplicado a la personalidad, coge las respuestas a muchísimos ítems de un test, mira las correlaciones entre ellos y los agrupa en un número más pequeño de factores o dimensiones básicas. Fue fundamental para pasar de ideas filosóficas a algo medible. Y Raymond Cattell fue uno de los que más usó esta herramienta, ¿verdad? Con un objetivo muy ambicioso. Sí, él quería crear algo así como una tabla periódica de los elementos de la personalidad. Una tabla periódica. Sí. Y distinguió entre rasgos superficiales, que son grupos de conductas que vemos que van juntas, y rasgos fuente, que serían las estructuras internas, la causa de que esas conductas se agrupen. Vale, causa y efecto, más o menos. Más o menos, usando el análisis factorial con datos muy variados.
Ojo, no solo cuestionarios, datos Q, sino también registros de vida, datos L, y pruebas objetivas en laboratorio, datos OT. O sea, triangulando información. Exacto. Pues identificó 16 rasgos fuente, son la base de su famoso test, el 16PF. El 16PF, sí, me suena. Intentó ser muy exhaustivo, aunque bueno, hay que decir que le costó un poco que los factores encontrados en los distintos tipos de datos, L, Q o T, coincidieran perfectamente. Eso ya nos dice algo de la complejidad del asunto. Claro, no es tan fácil medir algo tan complejo. Y también fue importante que reconoció que no todo es rasgo estable. También influyen los estados de ánimo temporales, lo que llamó estados, y las expectativas sociales o roles. Vale, un modelo completo, pero con 16 factores. Quizás algo complejo, ¿no? Bueno, comparado con lo que vino después, Hans Eysenck buscó simplificar. Eysenck. Él usó también el análisis factorial, pero de otra manera, ¿no? Sí, hizo lo que se llama análisis factorial secundario. Es como aplicar el análisis factorial a los factores ya encontrados para ver si se agrupan en dimensiones aún más amplias. Ah, como buscar los superfactores. Exacto. Y encontró 3 grandes dimensiones, que él creía independientes. Introversión-extraversión. El típico sociable versus reservado. Eso es. Luego el neuroticismo, que va de la estabilidad emocional a la inestabilidad, la ansiedad. Calma versus preocupación, digamos. Ajá. Y el tercero, el psicoticismo, que es un poco más complejo, iría desde la empatía y el control de impulsos hasta la frialdad, la impulsividad, tendencias antisociales. Es su famoso modelo PEN. PEN. Psicoticismo, extraversión, neuroticismo. 3 dimensiones. Y lo que diferencia a Eysenck es que buscó la base biológica de esto, ¿verdad? Sí, eso fue fundamental para él. Quería evitar las explicaciones circulares donde dices que alguien es sociable porque tiene el rasgo de extroversión y sabes que tiene el rasgo porque es sociable. Claro, eso no explica mucho. Exacto. Entonces buscó raíces biológicas. Vinculó la extroversión con la activación cortical. La idea es que los introvertidos tendrían un nivel de activación cerebral basal más alto y por eso evitarían el exceso de estimulación. Los extrovertidos, al revés, buscarían más estimulación. De ahí lo del experimento de la gota de limón, ¿no? Que los introvertidos salivaban más. Ese es, indicando mayor reactividad fisiológica. Y los estudios con gemelos también apoyaban que la extraversión tiene una base hereditaria importante. Y para los otros 2 factores. Para el neuroticismo lo relacionó con la reactividad del sistema nervioso autónomo, la respuesta al estrés, aunque la evidencia ahí es un poco menos sólida. Y para el psicoticismo se habló de bases genéticas, hormonales, como la testosterona, pero es la dimensión que biológicamente se conoce menos. Entendido. Y creó sus propios cuestionarios, claro. Sí, el EPQ, por ejemplo, e incluyó escalas de mentira o deshabilidad social para pillar respuestas poco sinceras. Su gran meta era anclar la personalidad en la biología. Vale, pues hemos hecho un buen recorrido. Desde Allport y su foco en lo único, pasando por los 16 factores de Cattell basados en muchos datos, hasta estos 3 grandes bloques biológicos de Eysenck. Sí, y vemos cómo el análisis factorial fue una herramienta central sobre todo para Cattell y Eysenck, en ese intento de encontrar dimensiones universales. Intentos muy importantes para hacer de la psicología de la personalidad una ciencia más, más rigurosa, ¿no? Tratando de mapear esas diferencias que vemos todos los días. Exacto. Intentar poner orden y estructura científica a la variabilidad humana. Pero claro, al final te quedas pensando, ¿bastan 3 dimensiones? O incluso 16, para capturar toda la complejidad de una persona. Buena pregunta. Porque al centrarnos tanto en lo que se puede medir con un test estandarizado, ¿no nos estaremos dejando fuera aspectos importantes de la experiencia humana, quizá más sutiles o cualitativos? Es una crítica pertinente, desde luego. Estos modelos sentaron bases cruciales, pero la ciencia ha seguido avanzando, intentando integrar precisamente esa complejidad, ¿no? Quizá explorando cómo interactúan los rasgos, cómo cambian con el tiempo, o incorporando otros niveles de análisis. Claro. Queda ahí la pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo seguir avanzando para capturar la riqueza de ser quienes somos? Exacto. Un buen punto para reflexionar.